soy Nati de Cabo y Nati en Australia. Gracias por estar mirando este video. Si es que de repente encontraste este video, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Vivimos en Sydney, Australia, así que bienvenidos. Si es que aún no estás suscrito, te invito a suscribirte en este momento. Hoy día les voy a contar un poco de las dificultades que he tenido o hemos tenido en Australia al vivir acá por 4 años. El 21 de enero cumplimos 4 años en Australia. Ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos tenido. Lo hemos pasado súper bien. Ha sido un tiempo muy bueno, muy bendecido y de muchas experiencias nuevas. Pero hoy día les vengo a contar las dificultades que tiene vivir en otro país, cualquier otro país que no sea tu país, en específico Australia. Una de las dificultades que encontramos primero cuando llegamos acá fue entender que iban a haber muchas personas que iban a querer hablar cosas de tu vida y darte consejos o cosas por tu bien, que quizás no se iban a alinear con el proyecto de vida que uno tenía acá cuando llegó. Fue una de las mayores dificultades al principio porque nosotros como recién casados veníamos con nuestro plan de futuro, ¿cachai? Antes de llegar a Australia, de las cosas que queríamos hacer, de cómo las queríamos hacer, y aunque fue bueno recibir consejos de muchas personas, al final como que eso se entrometía un poco en el plan que teníamos y fue súper difícil como matrimonio en el comienzo entender para dónde íbamos, porque habían muchas voces diciéndonos cosas diferentes, o cómo lo teníamos que hacer, o a quién teníamos que seguir, o dónde teníamos que encontrar pega, o cuánto nos teníamos que demorar en encontrar trabajo, etc. Eso fue súper como muy difícil al principio. La segunda cosa que fue muy difícil al estar en Australia fue entender que nuestros planes obviamente no eran perfectos. Y obviamente se fueron desarmando con el tiempo. Por ejemplo, queríamos llegar a estudiar, que yo estudiara cocina, que yo estudiara esto, que al siguiente año aplicáramos a tal visa y después a tal visa y después todo iba a ser perfecto y íbamos a poder estar en Australia. La verdad es que eso no ha sido así. Nuestros planes han cambiado a poco basado en las cosas que hemos querido hacer. Por ejemplo, yo iba a terminar ese curso de cocina, pero al final como que me sentí engañada un poco porque me habían dicho que iba a terminar, eran 3 tipos de cursos. El primer curso no lo terminé en el primer año porque lo mezclaron con el segundo y al final fue todo una cosa muy complicada que no se entendió mucho. Entonces al final yo encontré otra cosa que quería hacer, que al final era el Instituto de Liderazgo y Teología, que fue lo que hice al final, pero obviamente eso no ayudó para nuestro futuro temporario obviamente en Australia. Así que ahora obviamente todo cambió de nuevo, entonces como que al final la dificultad es, uno tiene un plan en su cabeza y al final obviamente todo cambia o para mejor o para peor. La tercera cosa que ha sido muy difícil es darse cuenta de que la sociedad acá es un poco más independiente. Yo también soy muy independiente y siempre me ha gustado hacer las cosas a mi manera y hacerlas como a mí me gustan, etc. Pero cuando uno llega acá se da cuenta que la gente de verdad es muy independiente. De hecho, por ejemplo, cosas muy simples como por ejemplo no sentarte a una mesa a comer. Como que casi nadie tenga una mesa, un dining room, una mesa de comedor. Para poder sentarte a comer. Obviamente ese era nuestro grupo personal, obviamente esta situación no va a ser para todo igual, pero para mí fue muy difícil darme cuenta que la gente ya solo comía y después para la casa, ¿cachai? En vez de comer y quedarte conversando y pasarlo bien, y ese tipo de cosas que ahora de a poco, personas que he conocido, ahora ya hacen, ¿cachai? Entonces esa ha sido una cosa muy difícil, que ha sido muy diferente como la comunidad y sentirse como más apegado, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que al final son culturas diferentes, nada tiene que ser igual a como es en Chile, nada tiene que ser igual a como es en tu casa. De hecho esa es la razón por qué uno sale de su país, porque las cosas son diferentes y son más geniales, no sé, como lo quieras ver tú. Pero esa fue una dificultad muy grande porque uno se siente como, yo me sentía personalmente, voy a hablar, como más aislada en ese sentido, como que no habían conversaciones que una pudiera conversar como haciendo sobremesa, como se llama en Chile. Entonces esa fue la tercera dificultad que encontré. Número 4, uno de los momentos más difíciles en Australia han sido cuando me he dado cuenta de que al final sí tengo primos y todo acá en Australia, pero mi familia directa no está en Australia conmigo. Y darme cuenta de que cuando he estado depresiva o estresada o me he sentido mal, no he tenido nadie con quien hablar, además que obviamente mi esposo, que es Gabo. Esas cosas son súper difíciles cuando uno está en Australia porque obviamente uno necesita una comunidad a la que pertenecer, y específicamente mi familia personalmente es la que yo he echado de menos personalmente. O darse cuenta, por ejemplo, de que uno ya no conoce mucho a las personas a las que están en Chile. A no ser que sea tu papá o tus hermanos, uno no conoce qué están pasando, uno no conoce sus dificultades, uno no conoce
las etapas por las que pasan o las cosas buenas que le están pasando, las cosas malas que le están pasando. Entonces eso te hace sentir un poco alineado de tu propia familia al final. Entonces, por ejemplo, mi sobrinito nació hace más o menos 10 días en UK, porque ya vive mi hermano temporariamente. Y por ejemplo, una cosa muy simple sería eso, sería de que nació allá y de que nunca vi la guatita de mi cuñada, o que nunca estuve con mi hermano y lo ayudé en algo, ¿cachai? O le hice un favor. Entonces ese se siente como súper lejano. O al menos eso se sentía hasta que nació, porque cuando nació, antes de eso estaba un poco temerosa de cómo me iba a sentir cuando naciera. Pero después ya cuando nació me di cuenta de que obviamente lo amaba mucho y lo amo mucho y amo mucho a mi sobrinito, aunque ni siquiera lo he visto una vez, ¿cachai? Y ni siquiera lo voy a ver quizás por mucho tiempo. Otro ejemplo es ver a tus primos salir de la escuela y graduarse y no estar ahí para esos momentos especiales. O cuando se enferma alguien y no poder estar ahí y ayudarlo. Las cosas al final que más he echado de menos y que han sido más difíciles son las cosas del día a día. No poder estar en el día a día en la vida de mis parientes, de mis papás, de mis hermanos, etc. Así que espero que este video te haya ayudado un poco a entender las dificultades que uno puede enfrentar en Australia o en cualquier otro país al que vayas. Pero todas las dificultades han valido la pena. Muchas gracias por ver este video. Si es que te gustó, dale click al video que te voy a sugerir aquí mismo. Si es que aún no estás suscrito, suscríbete. Si tienes alguna pregunta o quieres dejar un comentario, déjalo aquí abajo. Y síguenos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí mismo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!